Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Bendecido por el Señor? Qué bueno, me da gusto. Me guardo aquí la trompa de pato. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza, con la palabra del Señor. Pues este ya es el último tema, mis hermanos, de la serie. 21 temas ya pasamos 21 temas de esta serie Discípulos de Verdad, en donde yo pienso que el Señor estuvo instruyéndonos, estuvo hablándonos, pues ahora sí que hablándonos fuerte, ¿verdad?, a nuestro corazón. En esta noche, como último tema de esta serie, le titulé Los discípulos y su misión. El texto base que vamos a retomar es el de Mateo 28:18. Si usted bien lo recuerda, esta serie la iniciamos con este mismo versículo y con esta misma cita bíblica, y vamos a terminar con esta misma cita bíblica, este tema, mis hermanos, esta serie, Discípulos de Verdad. Después de 20 enseñanzas, mis hermanos, que hemos dado sobre cómo ser verdaderos discípulos, yo creo que ya tenemos una idea de lo que es ser un discípulo de verdad, ¿sí o no? ¿Sí, no? Así que hoy, mis hermanos, hablaremos del discípulo y su misión, como le dije. ¿No me escucha para hacerme más adelante? ¿Sí se escucha ahí atrás? ¿Juliet? ¿Sí se escucha? Sí, ok, muy bien. Así que vamos a leer entonces Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te queremos dar gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia. Oramos, Padre, para que tu palabra sea el alimento, sea el sustento de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. Y que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y que podamos cerrar, podamos sellar esta serie, Señor, después de más de 20 capítulos, que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que hemos escuchado no solamente sea una información, Señor, sino que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas, Padre. Yo sé que algunos de mis hermanos ya están caminando en esto, y yo te ruego, Padre, que tú sigas impulsándoles, que sigas ayudándoles a través de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan perseverar en esta vida del cristianismo, que sabemos que no es fácil, Señor. Pero sabemos, Padre, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Te rogamos y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta encomienda, mis hermanos, de Jesús, se le ha llamado la Gran Comisión. No sé si usted, en algunas Biblias, no todas, pero en algunas Biblias, tiene como título, desde el versículo 16, que dice la Gran Comisión. Así se le llamó a esta, aunque la Biblia no lo menciona, no lo dice, así fue como se le llamó, la Gran Comisión, porque es lo que Jesús, mis hermanos, le encargó a sus discípulos. Es un encargo que Jesús nos está haciendo a usted y a mí, a todos nosotros, los que nos decimos y nos hacemos llamar sus discípulos. Después que Jesús discipuló a los 12 apóstoles, les encarga discipular. Y ese mismo encargo nos hace a nosotros. Jesús dijo: ir y haced discípulos a todas las naciones. Dice en el versículo 18 que Jesús se acercó a ellos. Dice ahí el versículo 18, ¿lo está viendo? Él, mis hermanos, aquí, él ya está a punto de ir al Padre. Él ya está a punto de ir, de dejar de este planeta, esta tierra, ¿no? Y está a punto de ir al Padre, por eso es que se acerca a sus discípulos.
para hacerles esta encomienda. Él ya había resucitado, Jesús ya había resucitado y les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la palabra potestad que usted ve ahí en ese versículo 18 se traduce de una palabra griega que significa autoridad. Eso significa potestad, significa autoridad. Pero habla de una autoridad sin límite, mis hermanos. Es decir, que Jesús, por su triunfo en la cruz, como Hijo de Dios, tiene autoridad sin límite. Y en base a esta autoridad, mis hermanos, que Él tiene como Señor del universo, es que Él da la encomienda a sus discípulos para multiplicarse en más discípulos. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Jesús, mis hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? Él tenía un cuerpo como el nuestro. Era semejante a nosotros. Y Él estaba limitado como está limitado también nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Estamos limitados. Porque Él era semejante a nosotros. Pero ahora Jesús vive en los corazones de los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Él vive en los corazones de los discípulos. Y en ese sentido, mis hermanos, ya está Él, Jesús ya está en todas partes. En ese sentido. Porque Él vive en los corazones de cada uno de sus discípulos. ¿Sí? Y en el versículo 19, bueno, y antes de eso, pues, antes de pasar al versículo 19, pues Jesús tuvo que irse, ¿sí? Tuvo que irse y enseguida deja esta encomienda a sus discípulos. Y con toda esa autoridad que tiene, ahora delegó a sus discípulos, a todos nosotros nos delegó la responsabilidad de discipular, de hacer discípulos. Amén. Ahora sí, en el versículo 19 dice: por tanto, ¿sí lo está viendo ahí? Y esta frase por tanto es muy importante aquí. Esa frase significa entonces, puesto que yo ya hice la encomienda del Padre, ahora a ustedes les doy una comisión, una nueva encomienda. ¿Y cuál será esta encomienda? Dice, por tanto, id, id. Este verbo, mis hermanos, es un verbo imperativo, si usted lo está viendo ahí. Es un mandamiento, no es una opción, no es si queremos o si nos nace. Esta es una responsabilidad, mis hermanos, de todo discípulo, de multiplicarse en otros discípulos. ¿Sí? Entonces dice, vayan, id y hagan discípulos, formen discípulos. El que los convierte, mis hermanos, es Dios, ¿sí o no? El que los convence de juicio, de pecado y de justicia, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a nosotros, mis hermanos, se nos encomienda a ser discípulos, es decir, a formar a los discípulos. Esa es nuestra encomienda que Jesús nos deja a nosotros. No, la encomienda que nos deja Jesús a nosotros no es convencer a la gente, no es convertir a la gente, ¿verdad que no? Es ir y hacer discípulos. La labor de convencimiento es del Espíritu Santo. La labor del crecimiento es de Dios, del convencer, de hacerlos creer. Yo aquí le hago una pregunta a mis hermanos. ¿Es fácil hacer discípulos? ¿Usted qué me responde? ¿Es fácil hacer discípulos? No, no es fácil. ¿Es fácil y rápido formar discípulos? No, no es fácil. En ambas preguntas la respuesta es no, mis hermanos. No es una cosa sencilla. Ni son cristianos microondas, ¿verdad? No son como las palomitas de maíz, que tú las metas en el microondas 2 minutos y ya salen, ¿verdad? Te las comes bien rico, sabor mantequilla. No, los discípulos no es así, mis hermanos. Ojalá que así fueran, pero no. No es así. Por eso Jesús nos da esta encomienda. Es una labor, mis hermanos, que implica
sobre todo a los ministros, a los pastores, a los maestros de la Biblia, bueno, a los que enseñamos la palabra, pero también a ustedes, porque también a Dios, el Señor nos encarga también hacer esta labor, ¿verdad? Entonces implica poner todo de nuestra parte para formar a los discípulos, para que a su vez estos discípulos formen a otros discípulos, y así sucesivamente va la cadena. Si usted se fija, usted forma unos, luego esos que usted formó forman a otros y a otros, ¿sí? Entonces, mis hermanos, no es fácil y no es rápido. A Jesús le tomó 3 años, mis hermanos, 3 años de día y de noche, con 12, solamente con 12. Le tomó 3 años para formarlos. Comió con ellos, vivió con ellos, durmió con ellos en el mismo dormitorio. A veces bajo un árbol dormían, a veces dormían en el Hotel Camarena. ¿Sí se acuerda del Hotel Camarena? A veces dormían en el Hotel Camarena, que es del 1000 estrellas, ¿verdad? Dormían ahí. De día y de noche, mis hermanos, trabajó con ellos, ¿sí? En el camino, al levantarse, aun cuando comían, Jesús estaba enseñándoles, tratando con ellos, ¿sí? En una ocasión, dicen las escrituras que ellos iban en una barca y pues Jesús dormía. ¿Cuántos recuerdan eso? Y aquí vino una prueba de fe para los discípulos. Jesús siempre les enseñaba para que su fe creciera. Siempre estuvo allí. Para que confiaran en Él, en Jesús, al 100%, siempre. Y Cristo siempre estaba enseñándoles, mis hermanos, que lo siguieran a Él. Que confiaran que no los iba a dejar. Entonces fue un discipulado intensivo, mis hermanos, de 3 años, intensivo, un curso intensivo de 3 años, todos los días, de día y de noche, no solamente los fines de semana como lo hacemos nosotros, eso era diario, mis hermanos, diario, ¿sí? Y hoy algunos piensan que por tener un buen propósito, creen que en 40 días pueden hacer un discípulo, ¿verdad? Pero está muy lejos de lo que Jesús enseñó realmente. Entonces, no es fácil, se lleva un tiempo. Hay que hacer buenos discípulos, discípulos de calidad, porque hay de discípulos a discípulos. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay discípulos de muy buena calidad, hay discípulos de calidad y hay discípulos made in China. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, mis hermanos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la palabra naciones que dice aquí viene de la palabra griega etnos, ¿sí? De donde viene la palabra etnia. ¿Ha escuchado hablar de esta palabra etnia? Es decir, esta palabra etnia significa de toda lengua, de toda raza, sin distinción, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, vayan y hagan seguidores míos, discípulos míos, discípulos de Jesús, ¿sí? Y una vez que se les presente el mensaje, ellos van a creer en mí, dijo Jesús. Creerán en mí que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el versículo 20, mis hermanos, dice otra instrucción dentro de la instrucción. Primero les dijo, vayan, ¿verdad? Id y hagan discípulos. Y yo me imagino que los discípulos dijeron, sí, Señor, pero ¿qué les vamos a enseñar? ¿Verdad? Y este versículo 20 está la respuesta. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Qué importante es la enseñanza, ¿no? Enseñándoles, la enseñanza, mis hermanos. Qué importante es la enseñanza para el discipulado.
bien importante. La palabra enseñándoles se tradujo de una palabra griega didasco. Es la palabra griega didasco que significa instruir. Instruir. Entonces se leería así: vayan y hagan discípulos. Y los discípulos preguntan, ¿cómo? Bueno, instrúyanlos, ¿verdad? Instrúyanlos. También la palabra didasco que estamos viendo aquí significa enseñar sistemáticamente. Eso significa enseñar sistemáticamente. Entonces se traduciría de la siguiente manera: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y los discípulos preguntan, ¿cómo, Señor? Bueno, enseñándoles sistemáticamente. Ahora, ¿qué es la enseñanza sistemática? ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de la enseñanza sistemática? Mire, la enseñanza sistemática es A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4. Es paso por paso, paso por paso. En la Biblia, mis hermanos, no se ve la enseñanza de que hoy hablamos de la santidad de Dios y mañana hablamos del amor de Dios. Y el siguiente domingo se habla de la oración y el siguiente domingo hablamos del perdón. Eso no se ve en la Biblia, mis hermanos. Cada tema en la Biblia es tan vasto y es tan amplio, mis hermanos, que no podemos gastarlo en una sola enseñanza. Es por eso que hablamos de series. ¿Sí? Esa es una enseñanza sistemática. O sea, es temática, pero es un sistema. Es decir, estamos instruyendo del paso 1, paso 2. Fíjense, 21 temas enseñando acerca del discipulado verdadero, de ser discípulos de verdad. Y fíjense, 21 temas hablando, y usted va a decir, hay 21 temas para hablar de lo mismo, pero queda bien claro así, ¿no? De lo que tenemos que hacer, de lo que es un verdadero discípulo. ¿A cuántos Dios les habló durante esta serie? Levante su mano. ¿A cuántos Dios los redargulló? ¿A cuántos Dios les habló duro y dijeron, ay, Señor, está bien? A mí sí, porque si a mí me habló primero para poder yo venir y enseñarles a ustedes, mis hermanos. Yo fui el primero, ¿sí? Entonces, así es la enseñanza sistemática. Y hay pastores, mis hermanos, en las iglesias, pues que tiran balas por todos lados, ¿no? Y a nada le pegan, ¿verdad? A todo le tiran y a nada le pegan. Y no hay una enseñanza sistemática. Y Jesús dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles de una manera sistemática. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si usted se va a la traducción original. Pero también la palabra didasco, que estamos aquí, que es la de enseñándoles, da una idea de que tiene que ser la enseñanza de Jesús. Porque ¿qué dice? Enseñando sistemáticamente todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Tenemos que enseñar lo que Jesús enseñó. ¿Está claro ahí? Jesús mismo dijo, el mensaje no es mío. Yo solo hablo lo que el Padre dijo que les dijera. Eso dijo Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro mensaje, mis hermanos? Nuestro mensaje, ¿cuál debe de ser? La palabra de Dios. Ese debe de ser nuestro mensaje. Cuando nosotros vayamos y compartamos y vayamos y enseñemos, nuestro mensaje tiene que ser la palabra de Dios. No más, no más. La palabra de Dios. Cualquier otro mensaje, mis hermanos, que no sea en la palabra de Dios, que no tenga suficiente base en la palabra de Dios, no es el mensaje de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Por lo tanto, si un pastor en cualquier iglesia habla de su propio mensaje, o habla su propio mensaje, o el de los motivadores, ¿verdad? Y no enseñan sistemáticamente la palabra de Dios, esos discípulos serán del montón. Así de sencillo. Serán del montón. Y muchos de esos discípulos no nacerán de nuevo. No podrán nacer de nuevo. Porque lo que los hace nacer de nuevo, ¿qué es, mis hermanos? Es la predicación de la palabra. Es lo que los hace nacer de nuevos.
la predicación de la palabra. Dice Primera de Pedro, mis hermanos, que somos engendrados de Dios por la palabra. Eso dice Primera de Pedro, ¿verdad? Por eso la importancia de enseñar sistemáticamente la palabra, mis hermanos. Así como usted, por ejemplo, va enseñando a un niño, por ejemplo, aquí vemos niños chiquitos, ¿no? Se les va enseñando cómo cambiarse, cómo deben de comer, cómo debe de comportarse, cómo debe de ponerse los zapatos. Les vas enseñando de una manera sistemática. Así como le enseñas a un niño, que le enseñas a comer, a leer, a escribir, ¿verdad? Pues lo mismo es con el discipulado, mis hermanos. Se les va enseñando paso por paso, paso por paso. Por eso es, mis hermanos, que el discipulado de un cristiano no es fácil, ni tampoco es como las palomitas que van en el horno del microondas, ¿verdad? Tampoco. Una persona que no es discipulada, mis hermanos, una persona que no es discipulada no tiene nada que enseñar. ¿Por qué? Porque no les han enseñado nada, no ha sido enseñada, no ha sido instruida. Una persona que no es instruida, que no es enseñada, ¿cómo va a ir a enseñar a otros? Nosotros ya hemos aprendido durante 21 temas lo que es el ser discípulo de verdad. Aquí se ha enseñado conocer a Dios. La serie, ya vimos la serie, ya vimos el libro de los Salmos, ya vimos el libro de Nehemías, estamos ya casi por terminar el libro de los Hechos y hemos estado hablando también de la oración, una serie completa acerca de la oración. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? O sea, hemos estado enseñando, ha habido palabra, gracias a Dios, ha habido alimento en su casa. Y es más, hasta hubo una serie que hablamos del tabernáculo de Moisés, no sé si lo recuerdan también, ¿verdad? Pero una persona que no es discipulada, mis hermanos, no tiene nada que enseñar. ¿Por qué? Porque no sabe cuáles son los atributos, por ejemplo, de Dios. No conoce la soberanía de Dios. Entre otros temas que ya le he mencionado, porque esos temas también ya los vimos aquí, ¿verdad? Los atributos de Dios. Ahora, si esta persona no es enseñada, ¿cómo podrá multiplicarse en otros? ¿Cómo? No hay forma, mis hermanos. ¿Cómo podrá cumplir una persona que no es discipulada? ¿Cómo podrá cumplir la tarea que Jesús nos encomendó de hacer discípulos? ¿Verdad? No se va a producir con calidad, mis hermanos, alguien que no es discipulado. Entonces Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente que guarden. Digan todos guardar. Otra vez, guardar. Esta palabra guardar, mis hermanos, proviene de una palabra griega que significa obedecer. Guardar es obedecer. Así que la traducción sería, enséñenles sistemáticamente a obedecer mi palabra. Eso es lo que Jesús está diciendo, mis hermanos. ¿Sí? Pablo dijo a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso fue lo que Pablo la instrucción que le dio a Timoteo, ¿verdad? Y sobre todo porque vendrán tiempos, dice Pablo, ¿verdad?, que no soportarán la sana doctrina. Solo querrán escuchar mensajes que le agradan al oído. Les dará comezón, ¿verdad?, que les endulzará el oído. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Sistemáticamente enséñeles a obedecer mi palabra. Eso es lo que Jesús está enseñando. Pero también esta palabra guardar en el griego significa conservar, también significa, pero tiene la idea de permanecer en la práctica de una enseñanza. Eso significa guardar, ¿sí? Entonces escuchen, vean, pongan atención lo que Jesús dijo. Vayan y hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente a permanecer en la práctica de mi enseñanza. Ya toma un poquito más de sentido las palabras que Jesús les enseñó, la gran comisión, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús está diciendo allí, a permanecer en la práctica de la enseñanza
cristiana, mis hermanos. Por eso a los primeros creyentes, ¿cómo se les conoció allí en Antioquía? ¿Lo recuerdan? Cristianos. ¿Por qué? Porque hacían lo que Jesús les enseñó. Porque practicaban lo que Jesús les enseñó. ¿Sí? Por eso se les conocía como cristianos, porque seguían la doctrina de Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, es nuestro deber como pastores, como ministros y como discípulos también, al menos en este lugar, es nuestro deber de que de este lugar, salga siempre la palabra de Dios. Es nuestro deber, mis hermanos. Entonces, sistemáticamente insistiremos enseñándoles a obedecer, a permanecer en la palabra. Porque Jesús dijo, si vosotros permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso dijo Jesús. ¿Sí? Y en estos 3 versículos, mis hermanos, que acabamos de ver, Jesús les está sintetizando, les está haciendo un resumen de todo lo que les enseñó en esos 3 años. Con esos 3 versículos, Jesús les está haciendo un resumen a sus discípulos de todo lo que les enseñó. ¿Sí? Les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, cada punto, cada coma, sin quitar, sin añadir, porque hay una severa advertencia al que le quita y al que le pone, ¿sí o no? Eso lo dice la palabra. No solo se debe de compartir lo que les gusta, porque hay cristianos que dicen, solo debemos de compartir el mensaje del amor de Dios, y nada más hablan del amor de Dios. Pero hay otros que se van al extremo, ¿verdad? Que todo lo ven, en todo ven el demonio, ¿no? Ven chamucos, y ahí está el espíritu de Satanás, y en la corona de no sé qué, y el árbol de Navidad es del diablo, y la corona es del diablo, la silla es del diablo, ¿no? La batería es del diablo, todo es del diablo. Y se van a los extremos. ¿Sí han escuchado gente así? Pero también otros, no, todo es amor, no, yo los voy a amar, no le hace que se porten mal, yo los voy a amar. No, tiene que haber un equilibrio en todo, ¿sí o no? Entonces, no solamente se debe de compartir de un solo tema, porque eso no es todo. Miren, Pablo dijo a los romanos, mirad bien la bondad y la severidad de Dios. O sea, hay que ver la bondad de Dios, sí, pero también hay que ver que Dios también es justo. También Dios se enoja. ¿Cuántos lo creen? También Dios da disciplina. También, porque al que ama, su amor disciplina. Es un equilibrio en todo, ¿sí? Entonces, no debemos de quitarle ni ponerle. Dios es santo, pero Dios también es un Dios de juicio. Amén. Entonces tenemos que predicar, mis hermanos, todo el consejo de Dios, para que el cristiano sea bien discipulado y sepa lo que tiene que hacer en su transición y paso por este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Todas las cosas que yo os he mandado, sin quitarle y sin ponerle, dice Jesús. Vaya por favor a primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Hasta aquí sí quedó claro? ¿Me expliqué? Vaya por favor a primera de Timoteo 6.3. 6.3. Ok. Primera de Timoteo 6.3. No, está bien. Si no se me achicharra el Giovanni ahí. No, está bien. ¿Ya lo tiene? Dice. ¿Ya lo tiene? Veo todavía que se están hojeando algunas Biblias, ¿no? Ok, dice la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esta doctrina? ¿Cuál es esta doctrina? ¿Sabe cuál es? La que te lleva siempre a buscar
lo que no se ve. Esa es la doctrina, mis hermanos. Es lo eterno. Aquello que te lleva a poner tu mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven, mis hermanos, son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la doctrina conforme a la piedad, mis hermanos, la que te hace amar más a Dios, la que te lleva a rendir tu corazón a Dios sin importar las críticas o los ataques. Esta es la doctrina que Jesús, mis hermanos, dejó establecida para que nosotros la enseñáramos. ¿Sí? Y voy a repetir el versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4 dice, está envanecido. ¿Por qué dice esto, mis hermanos? Está envanecido porque ha hecho a un lado el mensaje de Dios y pone el suyo. Por eso se envanece, ¿sí? Y dice, mis palabras son más poderosas que la palabra de Dios. Son aquellos que dicen, bueno, sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo opino, yo pienso, y hacen a un lado la palabra de Dios. Esas personas, mis hermanos, están envanecidos, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Es más, hay predicadores, mis hermanos, que ni siquiera abren la Biblia, ni siquiera es más, ni la llevan. ¿Usted los ve? Por ningún lado se ve la Biblia. Y parece como que están hablando y ya nomás piensan que, algunos nomás la traen ahí en la mano. Y piensan que porque traen la Biblia en la mano y están hable y hable y hable y hable, piensan que están diciendo algo de la Biblia. Pero si tú escuchas, es pura palabrería. No dicen nada. Nada dicen. Yo he escuchado algunos ahí. ¿Qué dices tú? ¿Qué está diciendo usted? ¿No? O sea, abre la Biblia, pues ahí la traes, ábrela. Pero no, nomás están hablando, su mensaje, lo que ellos piensan, lo que ellos están filosofando, ¿verdad? No. Es gente que piensa que porque trae la Biblia en la mano, ya está dando un mensaje bíblico, ¿verdad? Pero el que conoce la palabra de Dios se da cuenta que lo que dice no es bíblico, que es pura palabrería. Entonces dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Fíjese, qué tremendo. Vaya por favor a primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6. Y le voy a encargar a mi hermano que si me puedes regalar una agüita, por favor, si hay. Gracias. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios 4, verso 6. Dice, ahí está hablando Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, para que en nosotros, ¿qué? Aprendáis. Ahora, ¿cómo es como aprendemos, mis hermanos? ¿Sí lo está viendo ahí? ¿Sí dice eso? Para que en nosotros, ¿qué? ¿No dice eso? 1 Corintios 4, 6. A ver. ¿Ah? Oh, ahorita lo vemos. No, porque yo lo busqué. 1 Corintios. Ah, sí. Sí, es la segunda parte. Sí, mis hermanos. No, yo dije, ¿cómo? Si yo lo busqué y lo encontré y ahí estaba, ¿no? Sí, la segunda parte, 1 Corintios 4, 6, dice, para que en nosotros aprendáis. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Para que nosotros aprendáis. Ahora, ¿cómo aprendemos, mis hermanos? ¿Cómo aprendemos? A través de la enseñanza, ¿verdad? A través de la enseñanza, a través de enseñar sistemáticamente la palabra de Dios. Esa es la forma en la que aprendemos, mis hermanos, ¿sí? Luego dice, ¿aprendáis a qué? A no pensar más de lo que está escrito. Nada más debemos de basarnos en la Escritura, mis hermanos, ¿sí? Nada más. Es decir, que la palabra de Dios, mis hermanos, nos basta y nos sobra. La enseñanza de Jesús, mis hermanos, es completa. ¿Sí o no? La enseñanza de Jesús es completa.
Es más, inclusive hace rato estábamos cantando, ¿no? La ley de nuestro Dios es perfecta. Ese es un salmo, mis hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese es un salmo, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, no necesitamos otra doctrina, mis hermanos. Solo la doctrina del Maestro por excelencia, que es Jesús. Por eso cuando Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, enséñeles sistemáticamente todas las cosas que yo les he mandado. Por lo tanto, no podemos, mis hermanos, hacer a un lado el mandamiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Nadie puede hacer a un lado el mandamiento de Jesús. Así que esta es, mis hermanos, la misión del discípulo. Esta es la misión del discípulo. Y todo aquel que diga que es cristiano, ¿cuántos son cristianos? Amén. Todo aquel que diga que es cristiano, que es discípulo de Jesús, debe de atender esta comisión, mis hermanos, de Jesús, de hacer discípulos, porque es un mandato de Jesús. Es un mandato de Jesús. Jesús jamás dijo, vayan con la gente y enséñeles a ser grandes empresarios. ¿Verdad que eso no dijo Jesús? Vayan con la gente y enséñeles a cómo ser hombres exitosos. Eso no dijo Jesús, ¿verdad que no? Ayúdenles a sacar el campeón que llevan dentro. ¿Eso dijo Jesús? ¿Que les enseñáramos? No. Él dijo, vayan y enséñenles quién soy yo. Pablo decía, yo no me predico a mí mismo, sino a Jesucristo. Eso decía Pablo. Y Jesús decía, enséñenles quién soy yo. Entonces la gente, mis hermanos, no necesita saber mi ridículum, ¿verdad? Bueno, mi currículum, pues. No necesita saber cuántos títulos tengo yo. No necesita la gente saber eso. No, es que doctorado. No, es que honoris causa. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿La palabra la sabes? ¿Sabes enseñar la palabra? ¿Sabes instruir con la palabra? ¿De qué te sirve tener los doctorados y pegar tus certificados ahí en los muros si no haces lo que según dice ser? De nada sirve eso, mis hermanos. La gente no necesita saber mi ridículum, ¿sí? Pero a muchos predicadores les encanta hablar de su ridículum, ¿sí? Pero eso, mis hermanos, es solamente carne, es de la carne. Que sepan todos los estudios que tengo. Y a veces ni los tienen, a veces nomás se los dan ahí, los bajan y se los piratean, no crea. Jesús dijo, enséñeles quién soy yo. Enséñeles por qué vine. Enséñeles su verdadera condición. Enséñeles lo que hice en la cruz. Enséñeles cuál fue mi victoria sobre la cruz. Enséñeles por qué se produjo mi sacrificio o qué produjo mi sacrificio. Enséñeles sistemáticamente quién soy yo y lo que hice. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Pablo le dijo a los corintios, para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. Eso dijo Pablo a los corintios. Y sí, hay muchos en las iglesias, mis hermanos, que parecen discípulos, pero no conocen a Dios. No lo conocen. No saben por qué les pasa lo que les pasa. No saben, no saben cómo reaccionar y qué pasos tomar cuando les pasa algo. No tienen sabiduría para enfrentar las cosas de la vida. Se les atora el carruaje, como dicen por ahí. Se les atora la carreta. ¿Por qué? Porque no están discipulados, porque no están enseñados. Jesús dijo, enséñenles a negarse a sí mismos. Háblenles con la verdad del evangelio, aunque algunos se ofendan. Eso fue lo que dijo Jesús. Pablo dijo a los Gálatas, me hice su enemigo por decirles la verdad. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad, oh Gálatas. Pero no le importó a Pablo eso y dijo, aunque amándolos más, yo sea amado menos, pero ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí.
¿Sí? Jesús dijo, enséñeles a llevar su cruz cada día y que me sigan. No es fácil, pues el camino es angosto. La puerta es estrecha. Tienen que negarse a sus propios planes. Enséñeles a ser humildes y a que me amen por sobre todas las cosas. Enséñeles sistemáticamente a que tengan un corazón limpio. Enséñeles a que tengan hambre y sed de justicia. Enséñeles sistemáticamente todas estas cosas que yo les enseñé a ustedes. Enséñeles a ser obedientes. Enséñeles a que deben de ser luz y que deben de ser sal en esa tierra. Que se comporten como luz y sal. Eso es lo que quiero que hagan, dice Jesús. Vayan por todo el mundo y hagan esa clase de discípulos. Amén. Entonces, si esta es nuestra comisión como discípulos, pregunta, ¿por qué la iglesia de hoy no está dedicada a hacer discípulos? ¿Por qué? La iglesia de hoy, mis hermanos, no está haciendo la tarea. Y necesitamos ser autocríticos, mis hermanos. ¿Quién es la iglesia del Señor? Levante su mano. Así, levante su dedo así. Luego hágale así. La iglesia somos nosotros, mis hermanos. La iglesia no está haciendo la tarea. Necesitamos ser autocríticos. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos, analizarnos y examinarnos y ver si estamos en la fe. Eso debemos de hacer, mis hermanos. Debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios para ver si somos o no hijos de Dios, si somos discípulos de verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si la encomienda es hacer discípulos, ¿por qué la iglesia de hoy no está haciendo discípulos? ¿Por qué? Ay, pastor, pero ¿no ves las megas iglesias que están llenas de gente? Oh, sí, las he visto y hasta en la tele salen. Llenísimas. ¿Cuánto avivamiento? Avivamiento, como dice el pastor Chuy, ¿verdad? Avivamiento. Sí, se ven llenas de gente, pero de todos esos que están ahí, ¿cuántos son discípulos de verdad? ¿Cuántos son verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cuántos? ¿Sí? Hoy existen en las iglesias millones de supuestos discípulos, mis hermanos, pero no son discípulos de Jesús, son discípulos del apóstol mal don dado. ¿Sí? Son discípulos del profeta armando negocios de la cruz. ¿Sí? Por eso debemos de tener cuidado y asegurarnos que sean verdaderos discípulos de Jesús y no de ningún hombre. ¿Sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? ¿Cómo te vas a dar cuenta de ello? Porque cuando hablan mal de Jesús, tú hacíalo. Tú fíjate, cuando hablan mal de Jesús, nadie se mete, nadie dice nada, nadie defiende, pero tocas a su becerro de oro, tocas a su ungido, a su apóstol y se te echan encima. No, que es el siervo del Señor y empiezan los ataques. Ahí te das cuenta que no son discípulos de Jesús, son discípulos del que están defendiendo. ¿Sí estoy en sintonía con ustedes? ¿O ustedes conmigo? ¿Sí? Entonces se les echan encima aquel que habla de su ungido, como esas leonas que pierden su cachorro, ¿verdad? Entonces en eso se nota que no son discípulos de Jesús, mis hermanos. Porque el único que murió por nuestros pecados, ¿quién fue? Cristo. Yo pensé que iban a gritar todos, ¡Cristo! El único que murió por nuestros pecados fue Jesucristo, mis hermanos. Y no ninguno de esos que le mencioné. ¿Sí? Nuestros ojos, mis hermanos, y nuestra mente deben de estar en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros pasos deben seguir a Jesús. Nuestro mensaje debe ser Jesús. Cuando usted predica el evangelio, no diga lo que hacen muchos discípulos. No diga eso.
No hable de su iglesia. No, mira, vamos a la iglesia porque ahí en la iglesia, no, mira, la alabanza, ahí está el bajista que toca bien suave. No, la del coro canta bien bonito. Y el que toca el tamborcito, no, tremendo. Vamos a la iglesia, ¿verdad? No, ahí los hermanos, no, esa carpa está tan hermosa que ya hasta le pusimos el tabernáculo de Moisés. No hable de eso, mis hermanos. Cuando usted hable a otra persona, no hable de las cosas que hay en la iglesia. ¿De quién va a hablar, mis hermanos? De Cristo. Hábleles de Cristo. Porque el que convence de pecado, de juicio y de justicia es ¿quién? El Espíritu Santo. No el triste pastor que está ahí predicando y que casi se desgarra la garganta, ¿verdad? No es el triste pastor ni el profeta. El triste pastor y ni el profeta, ni el ungido, ni el director de alabanza. Nadie murió por esas personas. Fue Cristo quien murió por esas personas. En esta congregación, mis hermanos, ahora ya saben que pueden predicar la palabra de Dios, ¿sí o no? Que pueden poner sus manos sobre los enfermos para que, si Dios quiere, ellos puedan sanar, ¿sí o no? Que pueden echar demonios fuera. En esta congregación se sabe eso, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Así que, mis hermanos, sigamos predicando la palabra de Dios, enseñando todas las cosas que nos enseñó Jesús. ¿Cuántos lo van a hacer? Mire, este mandamiento era tan importante que alguien le puso como título ahí en su Biblia, la Gran Comisión, ¿sí? No es algo que está en la Biblia, pero hay muchas Biblias que tienen como título la Gran Comisión, ¿sí? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hoy, mis hermanos, hoy, tristemente, en lugar de ser la Gran Comisión, se ha vuelto la Gran Omisión, ¿sí? Porque no se está haciendo la tarea, no se están haciendo discípulos. Ahora, en lugar de ser la Gran Comisión, es la Gran Omisión, ¿sí? Es muy fácil verlo, mis hermanos. Si yo le preguntara a alguien de aquí que me explique qué es la redención, ¿lo haría? Yo voy, oiga hermano, dígame, o hermana, ¿qué es la redención? ¿Usted lo haría? Tenemos que saber, mis hermanos, qué es la redención. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Lo haría? Si yo le pregunto, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Usted lo haría? Ya a esas alturas ya debemos de saber lo que es todo eso, porque lo hemos enseñado bastante, ¿no? Si yo le dijera qué es la oración, ¿usted me diría qué es la oración? Hicimos una serie completa sobre la oración, más de 15 temas sobre qué es la oración. Pero algunos no saben, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no están siendo discipulados, ¿verdad? La gente no sabe ni por qué va a la iglesia. Muchos no saben ni por qué van. Algunos van porque están buscando un milagro o alguna señal, pero no conocen a Dios. No saben quién es Dios. Y lo peor, no es que se ha vuelto la gran omisión, también se ha vuelto la gran comisión. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque muchos pastores, mis hermanos, solo buscan la comisión. ¿Sí sabe lo que es la comisión? Cuando si usted está en una agencia y el que le vende un auto, al vender un auto, ¿qué se va a ganar? Su comisión. Y para algunos pastores, ahora su comisión es esa. Ya no es hacer discípulos, ahora es que le den su comisión. ¿Sí me estoy explicando? Así que algunos falsos ministros, mis hermanos, han hecho de la predicación del evangelio la gran comisión, ¿sí? Porque hoy en muchos lugares hasta le cobran al cristiano para ser discipulado. ¿Quieres ser discipulado? El curso te va a costar tanto. ¿Quieres entrar al instituto bíblico? Tanto de inscripción. Ajá, ¿cómo? Mire, la cena de matrimonios tiene un costo porque vamos a ir a un restaurante. Pero si lo hiciéramos aquí, cada quien trae de lo suyo y lo compartimos y hacemos una cena. Pero la idea es salir de lo rutinario y pasarla bien entre matrimonios.
¿Sí o no? Pero hay iglesias donde le cobran de todo, mis hermanos. Es como si yo pusiera un letrero ahí en el pasillo. Ahora sí, los niños pueden pasar a su clase. Y usted ya lleva a su niño y ve ese letrero que dice, padres de familia, si usted no da, no olvide dar sus $5 para el material. Porque si usted no da esos $5 para el material, sus niños no podrán ser recibidos en la clase. ¿Usted qué va a decir? Vámonos de aquí, ¿no? ¿Qué estamos aquí? Luego, entonces, ¿para qué son los diezmos y las ofrendas? Pues para comprar material, para que sus niños tengan clases y tengan todos los materiales que se les dan ahí los maestros, ¿sí o no? Para eso es. Pero usted ve ese letrero y luego abajo dice, firma el falso ministro, ¿verdad? Pregunta. Entonces, los diezmos y las ofrendas, ¿para qué son, mis hermanos? Pues para las necesidades que hay de aquí de la iglesia, ¿verdad? Entre esto y otras cosas, el diezmo y la ofrenda es para surtir material a los niños, mis hermanos, y puedan trabajar los maestros con ellos. Ahora, avanzando un poco en el tema, ¿cuántos ministros podrán decir como Jesús en Juan 17:14? Vaya por favor a Juan 17:14. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. ¿Cuántos discípulos, más bien, cuántos ministros podrán decir como Jesús dijo allí en Juan 17:14? ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Este versículo, mis hermanos, aparentemente o parece que no tiene nada, ¿verdad? Pero ponga atención, fíjese, le está diciendo Jesús, Padre, yo les he dado tu palabra. Pero ¿cuántos ministros que andan vagando por ahí, si Cristo viniera a pedirles cuentas, cuántos les podríamos decir a Jesús, yo les he dado tu palabra? ¿Cuántos pudiéramos decir eso? Padre, yo les he dado tu palabra. Y esto, mis hermanos, es como para ponerse a temblar. Yo me pongo a temblar, ¿eh? Imagine, ¿no? Que estoy yo ahí ya delante de Miguel Arcángel, ¿no? Y a ver, Miguel, saca la computadora, le dice el Señor. Vamos a ver, casa de oración Southgate, y aparece la foto del hermano Isidro, ¿verdad? Ah, no. Entonces, ya ahí estás, ¿no? A ver, Edson, pastora Edson López, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Verdad? No, bueno, Señor, pues tú sabes, yo le traje a los mejores cantantes de moda cristiana, ¿verdad? Se derramaba la miel ahí. Les conté de los mejores chistes, que pues eso les gustaba, ¿verdad? A los hermanos. Pero, ¿qué les enseñaste? Me va a decir el Señor. ¿Qué les enseñaste? Bueno, Señor, les enseñé a ser exitosos en la vida y que sacaran el campeón que llevan dentro. Y mi palabra, va a decir el Señor, ¿qué hiciste con mi palabra? Pues Señor, es que no les gustaba. Decían que se sentían ofendidos, que era muy duro lo que se hablaba y que no fuera legalista. Eso me decían. Entonces, pues solo les hablé de que tú eres amor, Señor. Que todo va a estar bien, everything will be alright. Y que todos iremos al cielo. Imagínense, ¿qué va a decir el Señor? Eso es para ponerse a temblar. Y no nada más yo, ustedes también. Porque la encomienda para quién es, mis hermanos, nada más para los pastores, nada más para los ministros. La encomienda para quién es, para los discípulos. ¿Y cuántos son discípulos aquí? ¿Eh? Ya nadie quiere comprometer. El Señor nos conoce los corazones, mis hermanos, aunque no hable. El Señor conoce cada palabra, aunque no salga de nuestra boca, dice la Escritura, ¿eh? Mire, usted puede imaginar a Jesús, usted puede imaginarse cuando Jesús se enfrentó a la samaritana. Mire, dice que Jesús tenía necesidad de pasar por ahí. Y eran las 12 del mediodía y la mujer ahí va con su cántaro, ¿verdad? Cuando ya todos ya no estaban. Pues es que era la hora, porque ella se sentía acusada, sentía las miradas, y para no sentir eso, pues salió a una hora que no era la hora de ir
pues el calorón, el solazo, ¿verdad? De ir a sacar agua. Fue y sacó agua y ahí estaba Jesús. Y ya empezó a tener una conversación con esta mujer. Y le dice, no, mira, dame de beber. Pero, a ver, ¿cómo me pides de beber tú a mí? Tú siendo judío y yo samaritana, ¿verdad? Le dice, no, mira, si tú me pidieras a mí, yo te daría el agua de la que no vas a tener sed jamás. Señor, dame de esa agua. Ve y trae a tu marido. Pero no tengo marido. Bien lo has dicho. 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea, ya vas por el sexto, mijita. ¿Qué te está pasando? Le está diciendo ahí Jesús, ¿verdad? Imagínese, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 6 en total. Ahí podría decir alguien, uy, pues qué amor. No, ese señor se pasó. ¿Por qué ventaneó a esta mujer? No tiene amor. ¿Sí o no? Mire, hoy hay cristianos en las iglesias que dicen que la predicación del evangelio debe de ser el amor de Dios. Eso es cierto, debe de ser así. Pero el amor de Dios dice cuál es tu condición. ¿Sí o no? El amor de Dios muestra cuál es tu condición. Entonces confunden, están mal discipulados, están mal enseñados, no hablan la palabra de Dios, no siguen a Jesús porque no quieren ofender a la gente con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es locura, mis hermanos, para los que se pierden, es ofensivo para ellos. Es ofensivo el mensaje de Jesús. ¿Cuántas iglesias, mis hermanos, están predicando la palabra de Dios? ¿Alguien de aquí me puede decir cuántas iglesias están predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos vienen de otras iglesias, mis hermanos? ¿Predicaban la palabra de Dios? Bueno, nada más de algo, ¿verdad? De algún, ahí. Nada más iban al extremo. No había un balance, no había un equilibrio. Mire, en muchas congregaciones, y con tristeza lo digo, hacen una cambiadera de líderes, mis hermanos. Pastores cada 3 años. Líder de alabanza cada año. Ujieres, si bien les va, cada 6 meses. Y así sucesivamente, ¿verdad? Están cambie de directores, de líderes, de jóvenes, ¿verdad? ¿Y saben qué es eso, mis hermanos? ¿Sabe de qué habla eso? Habla de una inestabilidad. Habla de una inestabilidad. Porque con esa cambiadera, mis hermanos, ¿cómo van a ser discípulos? ¿Cómo se van a hacer discípulos con tanta cambiadera? No dejan que la persona apenas está agarrando fuerza, apenas está trabajando y ya lo están cambiando. Y ya, se pierde esa enseñanza que llevaba. ¿Sí? Jesús tardó 3 años en discipular. Y acá los cambian cada año, cada 6 meses, y ahí están las votaciones. ¿Quién vota por el hermanito fulano? No, pues todos votando y ahí lo ponen y al otro lo quitan, ¿no? No, es que ya no me gustó cómo era. No, enseñaba muy duro. No enseñan el amor de Cristo y quítenlo. Y una cambiadera, mis hermanos, en algunas iglesias. ¿Cuántos han estado en iglesias así? Yo sí. Yo he estado en iglesias así, donde cansen cambiadera y cambiadera. ¿Y cuándo hay seguimiento, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, eso habla de una inestabilidad, ¿sí? Mire, de la noche a la mañana no se pueden hacer discípulos, aunque en 40 días tengan un muy buen propósito, ¿sí? Una congregación se forma con discípulos de verdad, de discípulos de verdad. Por eso, mis amados hermanos, yo quiero entregar buenas cuentas al Señor. Así que los discípulos de verdad se reproducen en discípulos de verdad, de calidad. Si tú eres formado de calidad, vas a reproducir calidad, mis hermanos. Y esto se pone mucho, esto no se pone mucho énfasis en las iglesias de hoy. Hoy se les da más énfasis a la cantidad. No, hay que llenar, hay que traer gente. Llénenlos. Pero no se preocupan para que esa gente que llega sea discipulada, sean discípulos. Y cada persona que ha venido aquí, que se ha presentado conmigo, que llegan por primera vez, es lo primero que les digo. Y algunos van a ser testigos de eso. Les dije, la idea de esta congregación es hacer discípulos.
No queremos cabecitas, no queremos gente nada más. Queremos que la gente que llegue sea discipulada, sea enseñada. Esa es la idea. A algunos les dije eso y creo que es lo que tratamos de hacer, hasta en lo que podemos hacer. Queremos trabajar más, mis hermanos, pero las circunstancias como se han presentado no se han podido. Pero ¿sabe qué? Las demandas de esta congregación, así como la ve de pequeña, están en aumento y va a haber más demandas y vamos a trabajarle duro. Ya nos estamos preparando la siguiente serie ya, mis hermanos. La siguiente serie que va a ser llamada los viernes va a ser acerca de la familia, los principios, lo que Dios habla de la familia, de los matrimonios, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, del esposo, las responsabilidades como esposa, como esposo. Todo eso, mis hermanos, que la palabra de Dios enseña. Y dice, la serie va a ser algo así como, si las familias son fuertes, la iglesia es fuerte. Porque si las familias no están fuertes, la iglesia va a estar débil. Esa es la siguiente serie que vamos a hablar, mis hermanos. Esa es nuestra siguiente temática. Va a estar muy, muy interesante, muy buena para que esté ahí atentos. Y varios de aquí vamos a compartir esa serie, ¿verdad? Entonces, eso que le estoy diciendo no se pone énfasis hoy. Hoy se le da más énfasis a la cantidad que a la calidad, ¿sí? Pero la Biblia habla que debe de haber de las dos cosas, ¿no? Debe de haber cantidad, pero también debe de haber calidad, ¿sí? Debe de haber un equilibrio, mis hermanos, en todas las enseñanzas de Jesús. No podemos cargarnos solo en un tipo de enseñanza, como le decía, ¿verdad? Toda la enseñanza, pura oración, ¿y lo demás? No podemos solo enseñar del amor de Dios, ¿y lo demás? No podemos clavarnos solo en una sola cosa, mis hermanos. Necesitamos todo el consejo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, mis hermanos, si una iglesia no reproduce discípulos de Jesús, esa iglesia no tiene futuro. Si una iglesia no reproduce discípulos de Jesús, esa iglesia no tiene futuro. ¿Cuántos casos ha habido, mis hermanos, en donde falta el pastor de alguna congregación, ya sea porque lo cambian, ya sea porque se muere, ya sea porque se va de país, o lo cambian a otra congregación? Y esa iglesia en un mes, mis hermanos, se acabó, desaparece. ¿Por qué? Porque el pastor no se dignó en hacer discípulos. Él era el todólogo, él hacía todo, él cantaba, él oraba por los enfermos, él recogía las ofrendas y él también las contaba, ¿verdad? Hacía todo ese pastor. Nunca se reprodujo con la gente. Nunca asignó a alguien más que compartiera la palabra. Nunca le dijo, oye hermano, encárgate de esto. Oye hermano, nunca delegó. Nunca se reprodujo. Entonces cuando el pastor muere, pues le dicen, pues ahí está el hermano fulano de tal. Y el hermano, no, yo no. Y otro por allá, no, que lo critique. Pues criticó, ¿no? No, ese hermano no, mejor pone a otro, a este. No, yo no. Y ahí nadie quiere. Y se desaparece la congregación. Desaparecen las iglesias. Eso es lo que le digo, es verdad, ¿eh? Muchas iglesias desaparecen por falta de haberse reproducido en otros. Por eso, mis hermanos, como pastores debemos de delegar, de enseñar a otros, dejar que participen en las actividades de la iglesia, pero sobre todo en la enseñanza sistemática. Amén. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, ya estamos concluyendo. Pablo habla de discípulos de calidad. 1 Corintios 3, 9 al 15, mis hermanos. 1 Corintios 3, 9 al 15. ¿Ya se cansó? ¿Ya se aburrió? Sí, no, creo que sí, porque ya se durmió, creo, porque no me contestó. Ya se durmió y no, pues sí, ¿no? 1 Corintios 3, 9, ¿lo tiene? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, ¿qué somos, mis hermanos? Colaboradores. ¿Qué significa esta palabra? Que somos los chalanes, mis hermanos, del Señor. ¿Sí sabe lo que es un chalán? El ayudante, pues, del Señor, ¿verdad? Somos los chalanes, somos los ayudantes del Señor, de Dios.
Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro lo edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí habla de cómo cada pastor, cada discípulo sobreedifica en cada creyente, pero también cada creyente debe de mirar cómo sobreedifica. ¿Sí? Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento, mis hermanos? El cual es Cristo, Jesucristo. Versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, note, mis hermanos, que son 6 materiales. ¿Lo está viendo? Los primeros 3 materiales habla de unos materiales sólidos, ¿sí? Son materiales sólidos que simbolizan todo aquello que el discípulo hace, que Jesús dijo que guardáramos, que obedeciéramos. Y los últimos 3 materiales que vemos ahí, mis hermanos, son todas aquellas cosas que edificamos en nuestras vidas, en nuestras iglesias, que no tienen que ver nada, no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? La obra de cada uno será probada, mis hermanos, y veremos entonces cómo será esto y qué sucede. Vea el versículo 13. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí, mis hermanos, están discípulos de calidad y discípulos de una menor calidad, ¿sí? Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, gente que se puso las pilas y que fue recompensado, ¿no? Que recibió la recompensa. Y versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué va a sufrir pérdida, mis hermanos? De la recompensa. Está hablando de la recompensa. Va a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto? Es como cuando estabas en la escuela. ¿Cuántos recuerdan en la escuela, por ejemplo, allá en México? Tú ibas con tus compañeros de clase y, ¿cómo te fue en la escuela? Ya el curso final, ¿no? No, pues fíjate, yo pasé con 9.5. No, pues qué bien. ¿Y tú? No, yo saqué 6. Y cuando sacas 6, ¿qué es, mis hermanos? De panzazo, así es. Pasas de panzazo, ¿verdad? Y eso es lo que significa, mis hermanos. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Es decir, pasaste de panzazo, mi hermano. O sea, pasaste con una baja calidad, ¿sí? Con una calidad, con un conocimiento de 6. Con un conocimiento de una letra D, de muy baja calidad, ¿sí? Eso significa, mis hermanos. Así que hay de discípulos a discípulos. Amén. Ahora ya casi para finalizar, vaya por favor a 2 carta a Timoteo 2:1. Y así hay que tratar de edificar con los mejores materiales, mis hermanos, y debemos de construir en sólido, ¿sí? 2 carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Ya estamos terminando, mis hermanos. ¿Lo tiene? Dice, tú pues, hijo mío, y aquí está hablando, ¿verdad?, de un padre espiritual con su hijo Timoteo, que era un pastor, y le da unas instrucciones. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, mis hermanos, no confíes en tus propias fuerzas, ni en tu mensaje. Esfuérzate por apoyarte en la gracia de Dios. Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y qué es esto, mis hermanos? ¿No es el depósito del discipulado en otros para que discipulen?
¿No está hablando de eso? Claro que sí, ¿no? Les está diciendo, o sea, enseña a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseña para que estos enseñen a otros, ¿sí? Pablo entendió el mensaje de Jesús, mis hermanos. Pedro entendió el mensaje de Jesús, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer nosotros, mis hermanos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entender el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? ¿Sí puso atención? Ir y hacer discípulos. Ese es el mensaje de Jesús, mis hermanos. Ir y hacer discípulos. Timoteo escuchó de Pablo el Evangelio. Esta frase, ¿verdad? Esta frase dice, hombres fieles. Se fija ahí que dice, encarga a hombres fieles. Y eso significa hombres de confianza. Se traduce en hombres que son puntuales, que son transparentes, que son íntegros, que son fieles en todo, que son obedientes, que son perseverantes. Eso se traduce, encarga a hombres fieles. Por lo tanto, mis hermanos, para ser discípulos se requiere mucha perseverancia para ser discípulos. Ahora imagine, mi hermano, para servir a Dios en el ministerio de tiempo completo, es más exigente, aún más exigente el asunto. ¿Sí? Por lo cual requiere todo el tiempo, requiere el tiempo en nuestro peregrinar para llegar a ser de calidad, de discípulos que Dios quiere, ¿verdad? Discípulos de calidad. Así que pues póngase de pie, mis hermanos, ahora que ya sabe este tema, póngase de pie, vamos a orar. Discípulos de verdad, es lo que el Señor quiere, mis hermanos. Discípulos de verdad. 21 mensajes enseñándonos el Señor a través de su palabra, de lo que Él quiere que seamos discípulos de verdad, no discípulos made in China. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y por todas estas enseñanzas que nos regalaste durante 21 enseñanzas, 21 semanas, Señor. De verdad queremos ser tus discípulos, discípulos de calidad, discípulos fieles, seguidores de ti, Señor. Ciertamente a los ministros de Dios les tendremos en honra, pero ellos no murieron por nosotros. Todo es por ti y por medio de ti, Señor. Todas las cosas en ti subsisten. Todas las cosas en ti, Señor, tienen razón de existir. A ti y para ti son todas las cosas, Señor. Y nosotros solo nos debemos a ti. Padre, danos la gracia. Danos la gracia, Señor. Impártela a través de tu Espíritu Santo para seguir adelante hacia la meta, que es llegar a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Entre tanto vienes por tu iglesia, aquí estaremos en este mundo como luz, como sal de esta tierra. Ayuda a tu iglesia, dale otra sacudida a aquellos que no estén cumpliendo la tarea. Te rogamos, Señor, que envíes obreros a la mies, pero obreros dignos, no mercaderes del Evangelio, sino obreros dignos de confianza, que prediquen la palabra de Dios, que hagan discípulos en todas las naciones, y nosotros, Señor, haremos nuestra parte en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Que Dios le bendiga, despídanse unos a otros, nos vemos el domingo si Dios lo permite, y ya lo sabe, discípulos de calidad, discípulos verdaderos. Que Dios le bendiga, mi hermano.